¿Tienes problemas? ¿Dificultades en tu vida? ¿Quieres encontrar la solución? Entonces, escucha el siguiente programa. Fórmulas para el éxito. Fórmulas para el éxito. Un programa donde encontrarás las herramientas necesarias para vivir una vida abundante. Herramientas basadas en la palabra de Dios. ¡Comenzamos! Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos, en esta tarde de lunes, hoy día 10 de julio de este año 2023, en vivo, en directo desde los estudios de Viento Recio Radio en Murcia, para toda la región de Murcia, para España y las naciones, a través, por ejemplo, de Internet. Un saludo cordial a todos los que en esta tarde nos están sintonizando, escuchando primeramente a través de nuestra emisora cristiana para Murcia, ciudad y sus alrededores, Viento Recio Radio en el 101.3 de la FM. También saludamos a nuestros amigos a través de Internet, aquellos que nos siguen en vivo y en directo entrando en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Viento Recio RTV, al cual les pido encarecidamente que se puedan suscribir. Y no olviden activar la campana de las notificaciones. Un saludo, por tanto, a aquellos que están detrás pues, de su tablet, iPad, iPod, pantalla del teléfono, ordenador, entrando en Internet, en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que el chat ya está listo para que ustedes desde ya nos puedan enviar un saludo, un mensaje de apoyo, de ánimo, una petición de oración, lo que ustedes estimen oportuno. Hagan buen uso de ese chat que ponemos a su disposición para que se puedan poner en contacto con nosotros. En tercer lugar, saludamos a nuestros amigos de la televisión Viento Recio TV HD en el canal 47 de la TDT para Murcia, Vega Baja y la ciudad de Orihuela también. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en vivo y en directo a través de nuestro canal de televisión. También saludamos a través de nuestras redes sociales, Viento Recio RTV en Facebook e Instagram, y nuestro streaming televisión entrando en la página web de este ministerio, www.betsaidamap.com o betsaidamap.es. Nuestra línea telefónica aquí en los estudios de Viento Recio es el número de teléfono siguiente, 968 83 79 35. Y si prefieren saludarnos a través de el WhatsApp, háganlo al 639138067. Lo dicho, muy buenas tardes. Esto es Fórmulas para el Éxito en esta tarde de lunes, Dios mediante. Y si el calor lo permite, ahora mismo tenemos 34 grados en el estudio. Esto parece más que un estudio, parece una sauna. Pero vamos a confiar que el Señor nos va a dar la fuerza para poder aguantar estas 2 horas que tenemos por delante y poder pues entregar lo que el Señor nos ha entregado para la edificación de todos y cada uno de ustedes. Saludo del otro lado del cristal a mi compañero Sebas, hijo, Dios te bendiga, buenas tardes. Y buenas tardes para cada uno de ustedes. Lo recuerdo, esto es Fórmulas para el Éxito. Y bueno, tenemos que anunciar también, ya lo anunciamos el pasado miércoles, pero acabamos la temporada el próximo miércoles día 19 de julio. Es decir, tenemos por delante el programa de pasado mañana, miércoles día 12. Tendremos el programa del lunes día 17 y el programa de miércoles día 19. Es decir, nos quedan, contando con el programa de hoy, nos quedan 4 programas de Fórmulas para el Éxito antes de finalizar la temporada y regresar, Dios mediante, allá por el mes de septiembre, es decir, dentro de un par de meses, segunda, tercera semana del mes de septiembre. Bien, así que les pido por favor que, pues, si están en casa o están en un lugar donde tienen la posibilidad de tener a su alcance una Biblia en cualquiera de sus versiones, una Biblia al alcance de la mano, folios, lápices, bolígrafos, subrayadores, todo listo, todo preparado para tomar buena nota
de lo que vamos a estar entregando en la tarde de hoy. Les anticipo que el título de la enseñanza de hoy es el siguiente: Cristo, mi sustituto. Y vamos a iniciar la escritura, la enseñanza, mejor dicho, en la palabra de Dios, abriendo la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Amén. Colosenses 1, 15, primera parte, solamente primera parte del versículo, y ahí vamos a estar estirando esta pequeña porción de Colosenses 1:15 y nos vamos a sumergir en esta porción a ver lo que el Señor nos quiere hablar, enseñar e impartir en la tarde de hoy. Primeramente oramos y presentamos este programa al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos poder estar aquí, Señor, y tener el privilegio, la oportunidad y, como no, la gran responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra con esta linda y preciosa audiencia que ya está lista, dispuesta, del otro lado del televisor, de su receptor de radio, de su ordenador, Señor, de su equipo electrónico, Señor, sea a través del medio que sea, Señor, que todos puedan prestar buena atención, la máxima atención a lo que tú, Señor, nos quieres hablar, enseñar e instruir en la tarde de hoy. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como mencionaba, el título del tema de hoy es Cristo, mi sustituto, y vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 15, que dice así. Dice el apóstol Pablo: Él es, ¿a quién se refiere? Pues, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Hasta aquí, primera parte del versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen, es decir, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Qué curioso esta primera parte de este versículo 15 de Colosenses 1, donde el apóstol Pablo declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen de aquel que no se ve. Humanamente hablando, o terrenalmente hablando, se dice de los modelos, por ejemplo, los modelos de pasarela. Hay una pasarela muy famosa en Madrid que se llama, ¿verdad? No sé en qué temporada es, me imagino que son 2 al año, para presentar la temporada de primavera-verano y para presentar la temporada de otoño-invierno. Son 2 pasarelas, 2 eventos que se llaman la pasarela Cibeles. También hay pasarelas muy famosas, por ejemplo, en París, en Milán, en otras partes del mundo, en Nueva York también. En fin, se dice de esos modelos de pasarela que ellos son la imagen de una marca. Por ejemplo, ellos son contratados, fichados, ¿verdad? Para representar la marca de un estilista, de un diseñador, modelos de Christian Dior, de Paco Rabanne, de Yves Cardin, en fin, marcas que conocemos. Y vemos que son modelos que representan marcas de cosas que se pueden tocar, cosas materiales, relojes, perfumes. No solamente los modelos de pasarela, sino también tenemos a actores de cine que cada vez son más, por el hecho de que son súper mega extra conocidos, muy famosos, pues suelen ser también fichados, contratados para, sobre todo a través de la publicidad, para representar, para ser la imagen de una marca. Por ejemplo, deportistas también me viene a la mente Rafael Nadal, ¿no? Representa o es la imagen de una marca de automóviles que no vamos a mencionar, pero se suele, cuando vemos esa marca, pues relacionamos enseguida la marca con el deportista y el deportista con la marca de vehículos, ¿no? También tenemos
pues a ese deportista, Rafa Nadal, que también es la imagen de la ropa que lleva, de la marca de la raqueta que usa, en fin. El denominador común de los modelos, de los deportistas, de los actores de cine, es que todos son la imagen de unas marcas, bien sea de relojes, de perfumes, de ropa, como hemos dicho, de vehículos, de algo que se puede ver, de algo que se puede tocar, de algo que se puede palpar, de algo material o presencial, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser uno, en este caso Jesús, cómo puede ser uno la imagen de algo o de alguien que no se ve? Si nos vamos a la Escritura, dice la Biblia en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No dice que se sostuvo viendo al invisible, sino que dice que se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. Uso esta expresión de como si estuviera viendo al invisible porque esta expresión tal cual aparece en una infinidad de versiones, como si estuviera viendo. Aparece en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Biblia Viva, en la CST, en la Palabra de Dios para Todos, en la Reina Valera Contemporánea, en la traducción del lenguaje actual, en la Biblia BLP, en la Biblia La Palabra. En fin, como si estuviera viendo. Moisés se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. O sea, lo que se dice verlo presencialmente no lo vio. Lo que se dice verlo de una manera presencial, física, material, entre comillas, no lo vio. Todos sabemos, Hebreos capítulo 11 es el libro o el capítulo por excelencia que habla acerca de la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, y luego redacta, ¿no?, por la fe, y nombra pues ciertos personajes conocidos, destacados del Antiguo Testamento, y uno de los que he mencionado es Moisés, ¿no? Entonces sabemos que Moisés se sostuvo como viendo el invisible, o como si estuviera viendo el invisible a través de los ojos de la fe, pero físicamente no lo vio, porque Dios es invisible. Lo dice Pablo en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, dice la Biblia de HH, Dios habla hoy. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible, lo expresa la palabra de Dios para todos. Entonces, para poder ir pues ordenando todas estas cosas que estamos mencionando, nos vamos a ir al griego. La palabra griega que el apóstol Pablo usa o emplea y que se traduce literalmente por imagen es la palabra eikon. Es la palabra que aparece en Colosenses 1:15. Eikon. Ahora bien, también sabemos que el griego es más extenso, más rico, ¿verdad?, que el castellano. Y una palabra puede significar varias cosas o tener varias definiciones. En el caso de eikon, imagen en griego, se refiere a dos cosas muy relacionadas y conectadas entre sí. Lo primero, una imagen eikon, según Colosenses 1:15, eikon es una representación de una persona o de una cosa. Entonces, en el caso de hoy, en el tema de hoy, en el contexto de hoy, afirmamos y podemos decir, a la luz de la palabra, que Jesús es la representación visible del Dios invisible. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra representación? Si nos vamos de nuevo, por ejemplo, a los modelos, a los deportistas de élite, a los actores de cine, todos ellos, sobre todo los más cotizados, todos ellos suelen tener
una persona que vela por sus intereses, por los intereses pues económicos, ¿verdad? De esas figuras del mundo de la moda, del mundo del deporte, del mundo del séptimo arte, como se le llama al cine. Es la figura del representante. Entonces, esas figuras de relevancia en el mundo del modelaje, en el mundo del cine, en el mundo del deporte, delegan en sus representantes la autoridad para que sus representantes puedan negociar nuevos contratos, nuevos fichajes, nuevas películas, es decir, nuevos proyectos, y siempre, por supuesto, con muy buenas condiciones económicas. Si puede ser con mejores condiciones, por ejemplo, para un jugador de fútbol, si puede ser con mejores condiciones económicas que con el club saliente, pues mejor que mejor. ¿En qué se beneficia el representante de ese jugador de élite, de fútbol de élite? Pues que él va a cobrar también sobre ese fichaje, va a cobrar una suculenta prima, ¿verdad? Una suculenta prima o comisión. Aleluya. Entonces, esas personas de élite, de referencia, en distintas actividades, pues tienen esas personas que son sus representantes. Ahora, ¿qué significa precisamente la palabra representación? La primera definición que encontramos es la siguiente: sustituir a alguien. No se pierdan, retengan bien esa primera definición de la palabra representación. Aleluya. Sustituir a alguien. Aleluya. Para sustituir a alguien, precisamente, hay que delegarle autoridad, hay que delegarle la autoridad para que pueda hablar en tu nombre, para que pueda firmar en tu nombre, para que pueda llegar a acuerdos en tu nombre, para que pueda hablar en tu nombre, ¿verdad? Todo eso pues va dentro de lo que significa sustituir a alguien. Es el papel que valga la redundancia, que representan o que desarrollan los representantes de estas personas destacadas en estas distintas parcelas que es el arte, el deporte, el cine, etc, etc, etc. Bien, también significa hacer sus veces. Es una expresión que significa servir o desempeñar el papel de algo o de alguien representándolo y, oh, qué curioso, la definición te dice también sustituyéndolo. Aquí vemos que aparece de nuevo la figura de la sustitución o el verbo sustituir. También representación significa desempeñar su función, es decir, desempeñar la función de ¿quién? De aquel que es representado por el representante, valga la redundancia. Entonces, ser la imagen, también desempeñar su función o la función de una entidad o una empresa, y ser la imagen de algo o imitarlo perfectamente. Me llama la atención esta última definición de la palabra representación o representar, que es imitar perfectamente al representado. Y para ello, pues tenemos un versículo muy conocido que está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde Pablo hace referencia de sí mismo diciendo: sed imitadores de mí. Qué tenaz esto. Sed imitadores de mí. Algunos podrían pensar qué atrevimiento el de Pablo, no siendo un ser humano de carne, sangre, hueso como nosotros, que tenga el atrevimiento, ¿verdad? O la osadía de decir imitarme a mí, ¿verdad? Cuando sabemos también que el apóstol Pablo decía, por ejemplo, en el libro de los Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Porque veo que hay una ley en mí que me lleva a hacer aquello que no quiero hacer, aquello que quiero hacer no hago, en fin. Él está diciendo básicamente que él es un ser humano también con pues aciertos, con errores, con virtudes, con defectos, pero qué tremendo que a pesar de ser un ser humano también con esas limitaciones, él dice: sed imitadores de mí. ¿Qué está diciendo Pablo cuando en 1 Corintios 11:1 le dice a los corintios y nos dice a nosotros
que le imitemos a Él. Él nos está diciendo, imitarme a mí porque yo soy un representante del Hijo aquí en la tierra. Si el Hijo es el representante, el Hijo visible, es el representante del Dios invisible, el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo soy el representante del Hijo aquí en la tierra. Al igual que nosotros, ojo, estamos desempeñando también esa función de representación, porque tú y yo somos los representantes del Hijo aquí en la tierra. El Hijo representó al Padre y nosotros representamos al Hijo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo en la segunda parte de este versículo? Está diciendo que si él es imitador de Cristo, está hablando de que la representación, estamos hablando, escucha, la definición de representación es sustituir a alguien o imitarlo perfectamente. Entonces, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo, él está diciendo que el nivel de representación que él está ejerciendo, sustituyendo, nunca mejor dicho, según la definición, sustituyendo al Hijo, ese nivel de representación es prácticamente perfecto. ¡Wow! ¡Qué tenaz! ¡Aleluya! O sea, podríamos decir que hay niveles de representación. Y podríamos lanzar la pregunta a través de los micrófonos de Viento Recio en esta tarde y de Fórmulas para el Éxito. ¿Cuál es nuestro nivel de representación del Hijo aquí en la tierra? Aquí habla de que si nosotros verdaderamente somos representantes del Hijo aquí en la tierra, debemos llegar a un tipo de imitación que roza la perfección para poder sustituirlo de una manera eficaz, de una manera honrosa. Aleluya. Entonces, ¿cuál es tu nivel? ¿Cuál es nuestro nivel de representación del Hijo hoy aquí en la tierra? Muy tenaz esta pregunta. Por tanto, también llegamos a la conclusión. Si esa representación, y nos apoyamos en 1 Corintios 11:1, si esa representación es suficientemente perfecta, suficientemente excelsa, ¿verdad? Entonces esa representación se constituye o se deriva en una representación viva y sobre todo eficaz. Es decir, para representar al Hijo aquí en la tierra de una manera eficaz, hay que representarlo de una manera perfecta. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Creo que sí. Ahora, ¿por qué Jesús es la perfecta representación del Padre? ¿Por qué Jesús es la perfecta representación visible del Dios invisible? Pues según el Evangelio de Juan, y lo vamos a ver en Juan capítulo 1, verso 18, porque quiero destacar algo. Juan capítulo 1, verso 18. A ver cómo lo dice esta versión. Juan capítulo 1, verso 18. Ahí está. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, la Reina Valera dice el unigénito, el Hijo único que es Dios, vive en íntima comunión lo expresa la Biblia DHH, Dios habla hoy. La BLP dice vive en íntima unión con el Padre y nos lo ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué Jesús? Damos respuesta a la pregunta y la respuesta la encontramos en Juan 1:18. ¿Por qué Jesús es la perfecta representación del Padre aquí en la tierra? Porque según este versículo, Él tiene íntima comunión, según la DHH, y según la BLP, tiene íntima unión con el Padre. Y por tanto, por tener íntima comunión e íntima unión, Él conoce al Padre muy, muy bien, de una manera muy personal, muy íntima, muy, muy cercana. Aleluya. Ese es el motivo por el cual también el apóstol Pablo tiene ese atrevimiento, entre comillas, de decir, imitarme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, cómo era
pues el nivel de íntima unión o íntima comunión, ¿verdad? Que Pablo, lo podemos imaginar, ¿verdad? Esa comunión o esa unión que Pablo tenía con el Hijo, pues era una intimidad, pues algo muy cercana, muy profunda, ¿verdad? Por eso su representación era viva y eficaz. Ahora, Cristo es, estimados, no solamente, y vamos a la segunda parte de la definición de la palabra eikon. ¿Cuál es la primera parte? Eikon, la imagen eikon, en griego significa representación. Perfecta, viva y eficaz. Y si esa representación es perfecta, viva y eficaz, no solamente, y vamos a la segunda parte de la definición, no solamente es una representación, sino que viene a ser una manifestación del representado, es decir, una manifestación de aquel quien representamos. Juan 6:38 dice así. Los versículos los vamos a buscar en la Reina Valera. Juan 6:38 dice así. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que deberíamos representar de una manera perfecta, viva y eficaz, dice en Juan 6:38 lo siguiente. Aquí lo tengo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un representante no se mueve haciendo su propia voluntad, no se mueve llevando a cabo, haciendo realidad sus propios deseos, sino que verdaderamente toda su operación, todo su mover, toda su actividad, porque una representación viva y eficaz es una representación activa, toda su actividad está en hacer la voluntad, está en cumplir con el deseo de su representado. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús, el representante visible del Dios invisible. Él está diciendo, yo como representante no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, para cumplir con mis deseos o mis caprichos. No, yo como representante he venido o he descendido del cielo para hacer la voluntad de aquel que me envió, es decir, de mi representado. Esto es el Padre. También tenemos Juan 14:10. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 14:10? Dice así, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ojo, toma nota de esto también. El representante no se mueve por su propia cuenta. Es muy similar a no moverse haciendo su propia voluntad. No se mueve por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que obra, el que opera, el que se mueve, ¿verdad? El que actúa a través del representante es el representado. Gloria a Dios. Y le sumamos, para finalizar, Juan 12:49, que dice lo siguiente. Dice, porque yo no he hablado, oh, qué curioso, aquí aparece la misma expresión, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, aleluya, recuerda que el representante es un enviado, tú eres un enviado, aleluya. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Entonces, toma nota de varias cosas. El representante nunca actúa por voluntad propia. El representante nunca se mueve por su propia cuenta, sino que el representante siempre se mueve cumpliendo a rajatabla con los mandamientos, con lo que su representado le ha mandado, y por tanto se mueve cumpliendo la voluntad de su representado. Aleluya. Entonces, amados, Cristo, que es la manifestación visible del Dios invisible, Cristo es Dios en forma visible. Me gusta cómo les pone esta versión. Esto es, por tanto, lo que eikon, la palabra eikon, que Pablo usa en Colosenses 1:15, significa, porque incluye las dos ideas, la idea de representación perfecta, viva y eficaz,
Y al ser una representación perfecta, viva y eficaz, lleva a ser una manifestación del representado. Retengan esto, representación y manifestación. Ahora, hace unos minutos veíamos la definición de la palabra representación. ¿Qué significa la palabra manifestación? Manifestación tiene dos sinónimos, que son exposición y expresión. Exposición, que viene del verbo exponer, y expresión, que viene del verbo expresar. Y precisamente la definición de la palabra manifestación es la siguiente: exponer y expresar con claridad y contundencia el asunto del que se trata. ¿Qué asunto vino a tratar el representante, Jesús? Pues vino a tratar el asunto del plan de salvación, del plan eterno de Dios. Vino a hablar del reino de los cielos. Y como hemos leído en Juan 12, 49, el Padre, mi representado, me ha dado mandamiento de lo que he de decir o de lo que he de hablar. Entonces, el representante Jesús expuso y expresó con claridad y contundencia el asunto para el cual el Padre lo envió. Aleluya. Por ejemplo, sabemos que Jesús es la expresión perfecta del amor de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Tanto amó, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tanto fue el amor del representado, aleluya, esto es el Padre, por su creación, que envió a su representante, al Hijo, para que el Hijo pudiese morir en una cruz por amor a esa creación, a esa humanidad. Por tanto, Jesús es la expresión perfecta, clara, contundente del amor de Dios. Amén. Ahora, en cierta ocasión, Felipe, uno de los discípulos del Señor, le hizo una petición bien curiosa, bien llamativa. Y digo curiosa y llamativa porque Felipe ya llevaba más de 3 años caminando, compartiendo días de gozo, días de alegría, días de dolor, días de fatiga, compartiendo, ¿verdad?, con Jesús, siguiendo a Jesús, siendo el discípulo de Jesús. Llevaba ya 3 años y pico. Y prácticamente, ¿no?, al finalizar el ministerio de Jesús, ministerio terrenal de Jesús, es cuando Felipe pregunta, le hace una petición muy curiosa, y él le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en Juan 14:8, Juan capítulo 14, versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué nos indica, qué nos revela? Ojo, después de 3 años y medio, os quiero decir una cosa. Lo que le sucedió a Felipe, después de 3 años y medio compartiendo, pues, día y noche con el Señor, siguiendo al Señor a todas partes, por las tierras de Israel, de Judea, de Samaria, ¿verdad?, por todos aquellos lugares, que después de 3 años y medio Felipe plantea esa pregunta que podamos calificar de inocente. Os quiero decir algo. Hay muchos cristianos hoy que están en el lugar de Felipe, cristianos que llevan años escuchando la palabra de Dios, años recibiendo, ¿verdad?, escuchando decenas y decenas de mensajes, y que aún están en el nivel de Felipe. ¿Y qué nos dice esa pregunta que Felipe le plantea al Señor? Pues nos dice que Felipe aún no había captado, Felipe aún no había entendido que Jesús era la representación viva y eficaz
que Jesús era la manifestación perfecta, visible aquí en la tierra del Dios invisible. Y es triste decirlo, pero hay muchos cristianos que asisten a la iglesia cristiana evangélica que todavía no han entendido, no han captado, no han asimilado, no han interiorizado de que Jesús fue y será siempre la única, escucha bien, la única representación perfecta y visible, viva y eficaz del Dios invisible. Que Jesús fue, es y será siempre la manifestación perfecta y visible aquí en la tierra del Dios invisible que está en el cielo. Felipe no lo habían entendido y hoy tristemente hay muchos, yo diría incluso que demasiados cristianos que están en el nivel de Felipe. Escúchame en esta tarde, si queremos ver a qué se asemeja el Padre, debemos mirar a Jesús. Si queremos ver a qué se asemeja Dios, debemos contemplar a Jesús, quien representa con claridad y contundencia, quien representa perfectamente a Dios. Y por supuesto lo manifiesta a todos los hombres con toda perfección. Y si lo manifiesta con toda perfección, entonces Dios puede ser visto, puede ser conocido y puede ser entendido en la persona o a través de la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Juan 14:9, qué curioso. En Juan 14:8 encontramos la pregunta inocentona, ¿verdad? Que Felipe le hace al representante visible del Dios invisible. Y en Juan 14:9, por tanto, ¿qué encontramos? Pues encontramos la respuesta. Y dice así la Escritura, la respuesta del Señor a esa pregunta de Felipe. Y Jesús le contestó: llevo tanto tiempo viviendo con vosotros, llevo tanto tiempo viviendo con vosotros, y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, si queremos ver a qué se asemeja al Padre, debemos mirar y contemplar a Jesús. Aleluya. Es decir, viendo, el que me ve a mí, ve al Padre. Viendo al representante visible del Dios invisible, pues veremos al Dios invisible, veremos al representado. Conociendo, dice aquí, aún no me conoces, conociendo al representante visible aquí en la tierra, conoceremos al Dios invisible que está en el cielo y entenderemos también, tendremos esa revelación. Entonces, hasta aquí creo que está todo muy claro. Ahora, lo más tremendo lo encontramos en el principio, en Génesis capítulo 1. Muy tenaz esto. Génesis 1, 26 y 27. 26 y 27, aquí lo tengo. Dice así, presten atención por favor. Dice: entonces dijo Dios. ¿Dijo quién? El Dios invisible. No se pierda. Entonces dijo Dios, el Dios invisible: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, ya sabemos que ahí están representados, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice una versión que hemos leído al inicio de la enseñanza, que dice que nadie puede ver a Dios. Eso está en Colosenses 1:15, la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Sabemos que Dios se encarnó, ¿verdad? Aleluya. Dios se encarnó en la persona del Hijo. Aleluya. Bien. Seguimos leyendo. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen. Ojo. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre por la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, el hombre fue hecho, según estos dos versículos, Génesis 1, 26 y 27, para que fuera nada más y nada menos, sobre todo nada menos, que la eikon de Dios, que la imagen de Dios. Ahora bien, al igual que sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sabemos que el Antiguo fue escrito en hebreo. Y la palabra hebrea que aparece en Génesis 1, 26 y 27 y que se traduce como la palabra imagen, es la palabra hebrea tselem, que significa ojo, sombra, apariencia. O sea, vamos a parafrasear esto y vamos a leer de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra apariencia. Esto es muy tenaz. ¿Cómo puede ser que el Dios invisible tenga una apariencia? Esto da para una serie de mensajes, ¿verdad? Conforme a nuestra apariencia y a nuestra semejanza. Significa también imagen, significa figura, significa modelo, qué curioso, y significa también copia. Entonces, según Génesis 1, 26 y 27, el ser humano era nada menos que la apariencia de Dios, que la imagen de Dios, que la figura de Dios, que el modelo de Dios, que la copia de Dios. ¿Por qué? Porque en muchísimos aspectos el hombre, esa creación, reflejaba la perfección de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fue creado a imagen y semejanza del Dios invisible. Por tanto, reflejaba la perfección de Dios, reflejaba la belleza de Dios, reflejaba la santidad de Dios, reflejaba la hermosura de Dios. ¡Aleluya! O sea, eso es, no sé si se dan cuenta, si se percatan de esto, eso es a lo que el hombre había sido destinado a ser. ¿Hacer qué? La perfecta representación visible aquí en la tierra del Dios invisible. Y la perfecta manifestación visible aquí en la tierra del Dios invisible. ¡Wow! Muy tenaz. Ese era el plan de Dios en el principio. Pero irrumpió el pecado, ¿verdad? Y al irrumpir el pecado, todo se vino abajo. Todo se desmoronó. El hombre jamás alcanzó su destino. Sabemos que fue desterrado, ¿verdad? Fue sacado del huerto. El hombre jamás alcanzó su destino y se produjo pues un desorden, un desajuste, un desbarajuste, un desequilibrio en todo. Es decir, la tselem, la imagen, la sombra, la apariencia, la figura, el modelo, la copia, todo eso se difuminó o se distorsionó. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, si la primera imagen se difuminó, irremediablemente tenemos que volver ¿a quién? A la segunda imagen, a Cristo. Y Pablo lo que nos está diciendo es lo siguiente: mirad a Jesús, porque Él no solamente representa y manifiesta lo que es Dios, sino que también representa y manifiesta lo que el ser humano estaba destinado a ser. ¡Wow! O sea que Jesús es, y por eso dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es, pues, la perfecta manifestación de Dios y la perfecta manifestación del ser humano. Por eso es Hijo de Dios e Hijo de hombre. Y esta es la humanidad. Fíjate qué tremendo. Esta es la humanidad tal y como Dios la concibió en el principio. El ser humano estaba destinado a ser la perfecta representación,
la visible representación viva y eficaz aquí en la tierra del Dios invisible. Y no solamente la perfecta representación viva y eficaz, sino que también la perfecta manifestación en la tierra del Dios invisible. En Jesús encontramos lo que se podría llamar o identificar como una doble revelación. La revelación, por tanto, de la divinidad, la revelación del Dios invisible y también la revelación de la humanidad. Hijo de Dios e hijo de hombre. Ahora, planteamos una pregunta a la cual daremos respuesta. Son las 18:51 minutos. Planteamos esa pregunta y a la vuelta de la pausa daremos respuesta a esta pregunta. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Y os dejo meditando sobre esa pregunta, ¿verdad? Para que pues podáis darle respuesta. ¿Cómo lo hizo Jesús para ser la perfecta representación y manifestación del ser humano en la tierra? Ahí os dejo con esta pregunta, meditad sobre ella y a la vuelta todos juntos entregamos la respuesta. No se marchen, regresamos enseguida. Amén, de regreso con todos ustedes en Fórmulas para el Éxito y como siempre, como tenemos por costumbre a la vuelta de la pausa, vamos rápidamente a leer los mensajes que nos han llegado principalmente a través de nuestro canal de YouTube. Y también, pues, a través de WhatsApp nos saludaba Raquel Débora. Desde Molina de Segura nos decía: buenas tardes, bendiciones a todos. Seguimos sintonizando y aprendiendo mucho más. Un abrazo. Pues un abrazo para ti, Raquel. Gracias por la sintonía. Un saludo a toda la familia. Nos decía también nuestra hermana Esperanza Nievas desde Los Ramos: buenas tardes para todos y muchas bendiciones. Nuestra hermana María Ofir: pastor, mis bendiciones, el Señor cada día dándote esa sabiduría del cielo porque nos deleitamos con sus manjares. Claudia desde San José nos decía: bendiciones, pastor y Sebastián, buenas tardes, cuánta verdad nos habla Dios hoy. Yolanda desde las Torres de Cotilla nos decía: bendiciones, pastores y compañía. Un saludo de Yolanda desde las Torres de Cotilla. Pues un abrazo, un saludo para todos aquellos que se han tomado pues ese minutito o dos para saludarnos y para bendecirnos con sus palabras. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Bien, antes de la pausa habíamos planteado una pregunta y es la siguiente: ¿cómo lo hizo Jesús para ser la perfecta representación y manifestación del ser humano? Pues muy sencilla, ocupando nuestro lugar. Jesús, la perfecta representación y manifestación del ser humano, la pudo llevar a cabo ocupando nuestro lugar, es decir, siendo nuestro sustituto. Recuerda que Jesús es, según Juan 3:16, la expresión perfecta del amor de Dios. ¿Cómo podemos ser nosotros, por tanto, la expresión perfecta de Jesús? Pues muy sencillo: amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gálatas capítulo 3, verso 13, dice así. Dice: fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito, es decir, Él cargó con nuestra maldición. Por eso dice la Escritura: maldito sea todo el que muera colgado de un madero. También Gálatas 1:4, la misma epístola de Gálatas, en el versículo 1 del capítulo 4, dice: Jesucristo ha entregado su vida. Aquí está, recuerda. ¿Cómo podemos ser nosotros la expresión de Jesús? Entregando nuestra vida, o sea, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús llevó esto hasta la máxima expresión. Dice: Jesús ha entregado su vida por nosotros y nos ha liberado de esta era infestada de maldad conforme a lo dispuesto por Dios nuestro Padre. Y le sumamos primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dicen así: porque uno solo es Dios, y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús, que se entregó, aquí nuevamente lo dice Pablo en la epístola de primera de Timoteo, igual que lo decía a los Gálatas, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, como testimonio dado en el tiempo prefijado. Aleluya.
Él se sacrificó por nosotros, se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. En estos versículos que acabamos de leer aparece claramente la idea y el concepto de la sustitución, aleluya. El sacrificio sustitutivo, la redención o la expiación sustitutiva y la muerte sustitutiva. Por favor, tenemos que tener conciencia de que Jesús se convirtió en nuestro sustituto, en el sustituto de los pecadores, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, aquel que se hizo maldito siendo colgado de un madero. Por tanto, su muerte es la expresión máxima del amor de Dios. Quiero que entiendas algo, que lo puedas interiorizar profundamente. Quiero que entiendas que tus sufrimientos y tus padecimientos fueron sustituidos por los suyos. O mejor dicho, Él cargó con los tuyos. Él cargó con tus sufrimientos. Él cargó con tus padecimientos. Él cargó con tu iniquidad. Él cargó con tus maldiciones. Qué tremendo. La redención es sustitutiva, porque significa que Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Pagó el precio que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Él lo pagó en nuestro lugar y Él nos hizo libres. Aleluya. O sea, había un precio que pagar, Cristo lo pagó. Había una victoria que ganar, Cristo la ganó. Había un castigo que soportar, Cristo lo soportó. Había que pasar por una humillación, Cristo pasó por ella. Había una sentencia que cumplir, Él la cumplió. Y para ir finalizando la tarde de hoy, hace muchísimo calor, escucha esto atentamente. Y voy a intentar decírtelo de la manera más sencilla posible. Si Cristo no es tu sustituto, entonces tú sigues ocupando el lugar de un pecador condenado. Escucha, si Cristo es tu sustituto, entonces tú eres un pecador redimido. Pero si Cristo, o sea, si tú no has entendido la magnitud de lo que significa que Cristo sea tu sustituto, tú sigues ocupando el lugar de un pecador condenado. Si tus pecados y tu culpabilidad no son transferidos a Él y Él no los recibe, entonces se quedan contigo y tú sigues cargando con ellos. Hablo de culpabilidad, es un tema que tratamos con más intensidad en la sanidad interior. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos padeciendo, ¿no?, esa culpabilidad? Pues cuando decimos o creemos o pensamos erróneamente, o porque Satanás nos engañó, de que el pecado que acabo de cometer es tan grande, tan grande, tan grande, te sientes tan culpable porque Dios es imposible que pueda perdonar algo semejante, ¿vale? Si tú piensas algo así, realmente es que no has entendido el papel de sustituto que Jesús está ejerciendo en tu vida. Si Él no se ocupa de tus pecados, entonces tienes que hacerlo tú. Si Él no carga con tu condena, ¿entiendes? Entonces debes soportar tu condena. Es decir, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Por eso he querido leer 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque uno solo es Dios y uno solo es el mediador entre Dios y la humanidad. No hay otra alternativa. O es Jesús o eres tú. Aleluya. Habrá muchos, para finalizar, lo más glorioso es esto, ¿no?, que nadie empujó a Jesús a la muerte sustitutiva, sino que Él la asumió. Él la eligió. En cierta manera, Él dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Él se ofreció voluntariamente. Aleluya. Representar y manifestar de una manera visible al Dios invisible, todo eso Jesús lo hizo de una manera voluntaria. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque habrá muchos, como Felipe, que a pesar de que Jesús expresó y expuso o expresa en la actualidad y sigue exponiendo con claridad y con contundencia su origen divino, su procedencia divina y también el cometido, aquello para lo cual el Padre lo envió, habrá muchos como Felipe que no entenderán,
quién es Jesús y a qué vino a hacer Jesús, y qué vino a hacer Jesús. Otros que no lo aceptarán, ni lo reconocerán como sustituto. Más, y aquí ya termino parafraseando, más a todos los que le reciben, a los que creen en su representación y manifestación, les dio la potestad y les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy terminamos un poquito más temprano de lo habitual para ir a refrescarnos un poquito. Espero y deseo de verdad que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y les quiero invitar para que nos puedan ir escuchando, ¿verdad? Para que tomen nota de la próxima cita que tenemos con todos vosotros el próximo miércoles a las 6 de la tarde para un nuevo tiempo de Fórmulas para el Éxito con el equipo al completo del programa, un servidor Juan Miguel, Sebastián, Miguel Ángel, para seguir, pues ya ir cerrando esa serie de mensajes que abrimos hace ya muchas semanas acerca de cómo, el por qué, ¿no? Dando respuesta a esa pregunta del por qué los cristianos retroceden o se vuelven atrás, ¿no? No se pierdan, por tanto, el mensaje, el programa del miércoles y hasta entonces, pues les invitamos a que sigan, por favor, bien atentos a la programación de Viento Recio Radio, a la programación de Viento Recio Televisión y que, bueno, que sigan en buena compañía como es en la compañía del Espíritu Santo. Que Dios me los guarde, que Dios los respalde en todo lo que hagan, en todo lo que digan, que Dios les haga prosperar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, aleluya, y Dios mediante, pues eso, nos estamos viendo, escuchando en un par de días, en menos de 48 horas ya. Dios me los bendiga, les amamos, un abrazo Sebas, que Dios te bendiga, hasta el miércoles. Aquí finaliza Fórmulas para el Éxito en esta tarde de lunes, hasta el miércoles, chao.